Desculpa. No, no hay problema. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de producción de petróleo. Los geólogos, geofísicos y ingenieros comparten la responsabilidad de la producción de petróleo en la industria petrolera. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cuál es la relación entre la estratigrafía y la producción de petróleo? Hola a todos, yo soy Magal y hoy hablaremos de esto. En caso de alguien quiera ponerse en contacto conmigo, por favor escriba mi correo electrónico, que también estará presentado en el final. Los reservorios son aquellas rocas que contienen el petróleo que se producirá en un campo petrolero. Como los reservorios no son homogéneos, los subdividimos en zonas y gestionamos tu producción. La producción de petróleo tiene una correspondencia directa con el resultado económico. Pero, ¿qué es una zona? ¿Y por qué son tan cruciales para la estrategia de producción de un campo? Es decir, perfuración e intervenciones de pozos, instalaciones, pronóstico de producción y rentabilidad. Es porque el flujo de fluidos y la producción de petróleo proviene de la zona. Así que la subdivisión de un yacimiento en unidades de flujo proporciona un medio práctico para la zonificación de los reservorios, que hace uso de datos tanto geológicos como petrofísicos, que representa la heterogeneidad observada a varias escalas. Una unidad de flujo se define como una porción mapeable del reservorio, dentro de la cual las propiedades geológicas y petrofísicas que afectan el flujo de fluidos son consistentes y prediciblemente diferentes de las propiedades de otros volúmenes de roca. Y utilizamos geoestadística para distribuir las propiedades en modelos 3D, como por ejemplo la FGI. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo establecer la zonificación del reservorio? Esta es una tarea de enorme responsabilidad porque apoya el desempeño productivo de un campo petrolero. Y hay dos maneras, dos opciones para hacer eso. La primera es conectar patrón de registro de pozos similares, asumiendo que se correlaciona con la misma unidad de roca, es decir, una correlación litoestratigráfica. Supongamos un proyecto basado en esta zonificación para inyectar agua en el pozo 2 y producir petróleo del pozo 1. Se aprueba el proyecto, comienza la inyección, pero la inyección de agua en el pozo 2 no mejora la producción del pozo 1. ¿Qué sucede? Hacemos enojar al Big Boss. El equipo lucha por encontrar una solución y luego interpreta una falla. Ajá, una falla subsísmica. Pero, a pesar de su intento, el proyecto fracasó y se perdió dinero. Pobres chicos. La opción 2, el equipo propone una correlación que desentraña la distribución espacial del reservorio, es decir, la geometría externa y la conectividad y las heterogeneidades internas. Esa es una correlación que nos dice la historia depositacional del reservorio a través del tiempo. Esta es una correlación estratigráfica. Entonces, la correlación muestra que la inyección en el pozo 2 no puede mejorar la producción en el pozo 1. Big Boss feliz, todos ahorran dinero. Pero es nuevo en la industria. Quiero decir, la correlación cronoestratigráfica es un tema nuevo. No. La estratigrafía secuencial ha estado en uso durante los últimos 40 años, principalmente enfocado en la exploración. Este libro es el histórico Memoir 26, publicado en 1979, pero es digno de mención que muchos principios
de la estratigrafía secuencial vinieron de hace mucho tiempo. Sin embargo, la estratigrafía de alta resolución es relativamente nueva. La novedad es la correlación estratigráfica, cronoestratigráfica, a escala de reservorio para optimizar la producción. Y esta charla está basada en las ideas publicadas en este paper, lo cual se puede bajar gratis directamente del website de la revista hasta el 14 de noviembre. El enfoque litoestratigráfico todavía está vigente en muchos campos petroleros en todo el mundo. Por lo tanto, para optimizar la producción, se necesita entrenamiento para actualizar el acondicionamiento del enfoque litoestratigráfico al cronoestratigráfico. Hoy enfatizaré algunas características de diagnóstico que indican la oportunidad de mejorar la zonificación del reservorio con base en estratigrafía secuencial de alta resolución y, por lo tanto, mejorar la producción de campos petroleros. Entonces, ¿qué significa estratigrafía secuencial de alta resolución? Bueno, en pocas palabras, significa la resolución estratigráfica por debajo de la resolución sísmica. Quiere decir, lo que podemos ver en registros de pozos, afloramientos y núcleos, pero que no se ven en la sísmica. Si tenemos en cuenta la producción, debemos pasar de baja resolución, o sea, de la escala sísmica, a alta resolución, o sea, a la escala del reservorio. Tenga en cuenta el grosor de este intervalo, 100 metros. Pero, ¿por qué vale la pena ir a la escala de reservorio? Bueno, primero que nada, porque el registro estratigráfico es fragmentario. En realidad, solo 1/6 del tiempo geológico se conserva como roca en el registro, segundo Barrow, 1917. Los hiatos, por su vez, representan 5/6 del tiempo y están representados por superficies estratigráficas. A su vez, estas superficies representan heterogeneidades y rupturas en el padrón de sedimentación. Desde las líneas sísmicas no podemos ver detalles o heterogeneidades que pueden afectar el flujo de fluido, es decir, la producción. Veamos un ejemplo en un afloramiento, en el que se ven muchas superficies. Un acercamiento nos muestra el apilamiento vertical de diferentes depósitos, delimitados por superficies estratigráficas de baja resolución, en rojo, azul y verde. Y a la derecha, podemos ver las heterogeneidades verticales, lutitas marinas en verde, que compartimentan los reservorios estuarinos en amarillo. A partir de esta imagen, podemos imaginar el impacto de esas heterogeneidades en el flujo de fluidos. Eso sí, eso es estratigrafía secuencial de alta resolución. Por lo tanto, si identificamos secuencias de alta frecuencia, podemos demostrar la distribución espacial y las heterogeneidades de los reservorios. Eso es la esencia estratigráfica de los modelos de flujo de fluidos y modelos geológicos 3D en la industria petrolera. El patrón de apilamiento de asociaciones de fases exhibe círculos transgresivos regresivos, censo Embry, 1993, que son predictivos, recurrentes y están organizados en una tendencia vertical. Además, ellos son mapeables en el área de estudio. El mapeo se relaciona con el análisis lateral, es decir, la correlación cronoestratigráfica. Pero la distancia de correlación depende de la jerarquía de la secuencia analizada. El flujo de trabajo de estratigrafía secuencial en baja frecuencia se enfoca en la identificación de elementos de sistemas petroleros, es decir, la escala de exploración y la escala sísmica. Pero el flujo de trabajo estratigráfico de secuencia de alta frecuencia
tiene como objetivo la escala de reservorio, es decir, por debajo de la resolución sísmica. ¿Y por qué? Porque esta es la escala de las principales heterogeneidades estratigráficas en los yacimientos de petróleos. Por lo tanto, el flujo de trabajo de alta resolución avanza en dos pasos cruciales para el modelado geológico y de flujo de fluidos en 3D. El paso 4, la construcción de un marco estratigráfico que establezca la zonificación del reservorio. Y el paso 5, la representación de la geometría externa y distribución de fases y sus propiedades petrofísicas. Veamos un ejemplo del paso 3. Esta imagen es una sección sísmica orientada al abusamiento, como muestra en rojo en el mapa. La descripción de núcleos apoyó la interpretación sísmica y las correlaciones de registro de pozos. A esta escala, no podemos ver los detalles de los reservorios. Sin embargo, veamos un zoom en el intervalo entre los pozos de 17 y 18. La secuencia 1, donde está la lupa, tiene aproximadamente 200 metros de espesor en esta ubicación. La descripción de núcleos indica depósitos fluviales y carbonáticos. Bueno, ahora podemos ver también en este zoom los cambios de fases sísmicas en todos los tractos del sistema. En amarillo, lo trato low stand, en verde, lo trato transversivo, en azul, lo trato high stand. Podemos ver la regresión normal del low stand, el patrón retrogresional de transversivo y nuevamente la regresión normal de high stand. El zigzag resalta los contactos laterales de las facies y señala las tendencias depositacionales regresivas y transgresivas. Bueno, ahora hagamos la misma correlación utilizando registro de pozos. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar los depósitos fluviales con los carbonatos dentro del mismo intervalo de tiempo? Bueno, un límite transitorio arbitrario no es suficiente. Bueno, y no queremos enojar al jefe. Así que la interpretación sísmica nos indica dónde están los límites, es decir, los zigzags. Entonces, llevamos los zigzags a la sección transversal del registro de pozos y predecimos la ocurrencia de los reservorios. De esta forma, definimos los sistemas depositacionales que comprenden el low stand, el transgresivo y el high stand. Sin embargo, presta atención. Estamos bastante seguros de la ubicación de las superficies estratigráficas que delimitan los tramos de sistemas y la ocurrencia de reservorios. Sin embargo, hay espacio para colocar los zigzags, un poco a derecha, un poco a izquierda. Y también que tal interpretación detalla los tramos de sistemas, pero no detalla el reservorio y sus heterogeneidades para dar cuenta de la producción. Para hacer eso, necesitamos refinar aún más la estratigrafía, por debajo de la resolución sísmica. Lo veremos pronto en los casos de estudios. Veamos agora un ejemplo del paso 4, ya a la escala del reservorio. La figura superior muestra un reservorio con celdas naranjas y amarillas, envuelto por lutitas en verde, y que compone secuencias de alta frecuencia. En el paso 5, debemos ajustar el modelo geológico y de flujo de fluidos. Así que las distribuciones de propiedades en el modelo geológico, porosidad, permeabilidad, saturación de aceite, etc., deben soportar la simulación de producción sin utilizar artefactos en el simulador.
es decir, multiplicadores de permeabilidad, capas impermeables, etc. El ajuste fino se logra cuando la producción simulada coincide con la producción histórica del campo. Los modelos ajustados son entonces lo suficientemente robustos para pronosticar la producción y respaldar la gestión de la producción y los proyectos de desarrollo. Analicemos agora algumas características de diagnóstico que indicam a necessidade de um refinamento estratigráfico para optimizar a produção. Estas características se observaram em vários campos de petróleo. A primeira é o contato inclinado água-aceite. Apesar de que se pode suceder em situações particulares, o contato inclinado em azul, nessa diapositiva, com frequência é o resultado de uma mala interpretação. Neste exemplo, os postos estão separados só 93 metros. E o contato é 10 metros mais baixo no posto da esquerda. A figura inferior mostra a zona dos reservórios e dois contatos distintos. A aparição de diferentes contatos ajuda a identificar distintas zonas. Muito a menudo, nos enfrentamos a uma distribuição aleatória de propriedades petrofísicas através de FZI ou outros métodos geoestatísticos. Nesse caso, como predecir a trajetória de fluido preferencial entre os poços? A figura inferior mostra o mesmo yacimento depois do refinamento estratigráfico que restringe a distribuição de propriedades dentro de cada zona. Esta imagem apresenta a ruta preferencial de fluidos e os intervalos de injeção ou produção em los poços. A produção de água inesperada, ou seja, o avance de água, é outro exemplo de característica de diagnóstico. Neste exemplo, em 2002, um contato horizontal inclinado em azul, um contato horizontal óleo-aceite, aceite-água, desculpa, limitou a coluna de aceite em el anticlinal. Esperaríamos que o aumento do contacto seja uniforme devido à produção. Sin embargo, em 2010, a imagem cínica indicou que a água seguia o plano de la camada e, por lo tanto, frustrou a expectativa inicial. Esta imagem nos mostra que o yacimento não é tão homogêneo como pensaríamos, sendo que está composto por diferentes zonas, cada uma com suas faces e propriedades petrofísicas. E, además, este exemplo de digitação de água indica a necessidade de um refinamento estratigráfico para permitir a produção de aceite de las zonas por encima ou por debaixo de la saturada de água. Además, devemos prestar atenção a las seguintes características de diagnósticos. Problemas geomecânicos, devido à sobrepressão do yacimento, generalmente ocorrem porque sobreestimamos a permeabilidade ou a extensão lateral da zona sujeita à injeção. A perfuração de poços basados em anomalias sísmicas não calibradas com o modelo depositacional ou o marco cronoestratigráfico. Recuerden, as anomalias sísmicas não sempre significam um reservório com boa porosidade. Os poços que cruzam zonas imprevistas ou fluidos inesperados indicam que não conhecemos a distribuição espacial do reservório. Se a curva de produção simulada não coincide com os dados históricos observados, devemos revisar a distribuição de faces e suas propriedades dentro das zonas. Pero recuerde, não se devem usar artefactos para forçar ao simulador a obter tal coincidência. E, finalmente, o pronóstico de produção basada
en modelos geológicos y de flujo de fluidos no ajustados conduce inevitablemente a desviaciones considerables entre la predicción y la producción realizada, lo que resulta en pérdidas financieras. Ahora, veremos el primer caso de estudio, que es un ejemplo exitoso de zonificación de reservorios basado en la estratigrafía secuencial de alta resolución. Los reservorios consisten en areniscas marinas someras cubiertas por lutitas marinas de carbonatos de edad aluviana. El campo tiene un área de 10 kilómetros cuadrados, un volumen de petróleo in situ de 63 millones de barriles, y en 2005 la distancia entre pozos era de unos 200 metros. La producción comenzó en 92, alcanzando un pico seguido de una caída dramática. Este ciclo se repitió de 2000 a 2005, debido a nuevas perforaciones que confirmaron varios contactos de fluidos. La producción estaba disminuyendo abruptamente hacia el límite económico del campo en 2005, mientras que el corte de agua estaba aumentando. Y los últimos pozos perforados atravesaron zonas imprevistas, con o sin hidrocarburos, que no encajaban en la zonificación del reservorio establecida. Con ese cuadro, el campo se consideró maduro y surgió esta pregunta. Al llegar el momento de abandono del campo por baja producción, ¿qué podemos hacer? La empresa decidió realizar un estudio de reservorio basado en la metodología de alta resolución para revisar la zonificación del reservorio y respaldar un programa de perforación infill. Pero, ¿qué es lo primero que se debe hacer en un estudio de yacimientos, un estudio de reservorios? La respuesta es, regresa a las rocas. Una descripción detallada de los núcleos reveló que los reservorios consisten en un registro cíclico de arenisca transgresiva envuelta por carbonatos y lutitas transgresivas. El patrón cíclico es una respuesta de la sobrecarga regresiva clásica que desencadenó el desplazamiento del sal en el subsuelo. El movimiento de la sal creó mínimos topográficos que se inundaron y favorecieron la deposición de lutitas y carbonato. El contraste de impedancia entre areniscas y carbonatos y lutitas promovió reflectores mapeables que caracterizan ciclos transgresivos y regresivos de 40 a 80 metros de espesor, como visto en esta sección sísmica. Esta zonificación del reservorio apoyó varias intervenciones de pozos que estabilizaron la producción del campo. Ese resultado confirmó una mejora significativa en la zonificación del reservorio, pero se requirió un mayor refinamiento estratigráfico por debajo de la resolución sísmica para comprender el comportamiento de producción. Ciclos transgresivos y regresivos de alta frecuencia de unos 1.5 hasta 15 metros de espesor, compuesto de intervalos de arenisca en amarillo y carbonato en azul, fueron observados en testigos y registros de pozos. Y mira, algunos de ellos estaban saturados en agua. A medida que avanzaba la campaña de perforación infill, la empresa hizo una campaña de intervenciones de pozos focada en cerrar las zonas saturadas de agua, aumentar la perforación en las zonas saturadas de petróleo ya abiertas y abrir nuevas zonas de petróleo a la producción, basado en la zonificación de alta frecuencia. Los nuevos intervalos perforados exhibían presión original y producían petróleo a través del flujo natural hacia la superficie, aunque con un rápido agotamiento.
De 2007 a 2015, la zonificación de alta frecuencia permitió una producción adicional de unos 1,7 millones de barriles de petróleo. Por lo tanto, representó una fase de rejuvenecimiento del campo. Y una ganancia substancial del 23% de la producción acumulada hasta 2006. Isso significa un impresionante aumento de unos 5% en el factor de recuperación de petróleo. Y además, esta producción, durante la fase de rejuvenecimiento, resultó en un superávit de 85 millones de dólares en el periodo, o aproximadamente 9 millones de dólares en cada año. El segundo estudio indicado se refiere a la aplicación de la estratigrafía de secuencia de alta resolución en carbonato lacustre, que se desarrolló utilizando la secuencia Balbuena 4 de la cuenca de Salta, en Argentina. La secuencia Balbuena consiste en ciclos transgresivos y regresivos entre 15 a 70 metros de espesor, compuesta por un intervalo basal de lutita recubierto por carbonato. Y cada ciclo es limitado por discordancias subaéreas. El ciclo ideal y completo de alta frecuencia sugiere que la acomodación, es decir, el nivel del lago, fue controlada por la relación entre las tasas de precipitación y evaporación. Una alta relación PI, precipitación sobre evaporación, indica un clima húmedo que conduce al aumento del nivel freático y del lago, y también un aumento en la afluencia de terrígenos. Una relación PI baja implica un clima seco que desencadena la caída del nivel freático y del lago también. Y además, una reducción sustancial de la afluencia de terrígenos y, por lo tanto, el establecimiento de un entorno adecuado para la proliferación carbonática. El periodo de expansión del lago, en azul, es equivalente a la transgresión y se caracteriza por la deposición de lutitas en verde y margas en azul. El tramo transgresivo termina en la MIS, una superficie que es equivalente a Maximum Flooding Surface y que se coloca en el contacto entre la marga transgresiva y el carbonato regresivo. Y las fotos abajo muestran las secuencias de alta frecuencia, tal como aparecen en los afloramientos. Es importante decir que el MIS también marca una ruptura importante en el padrón de sedimentación. Durante el MIS se requiere un tiempo de retraso necesario para que el agua del lago se aclare, el fondo del lago se convierta en un substrato semi-consolidado y la fábrica de carbonato comience a funcionar. El tiempo de retraso es un factor fundamental que le explica la mayor productividad de la fábrica de carbonato durante la regresión en este sistema lacustre. La dinámica de la fábrica de carbonato en este tipo de lago de Salta es bastante diferente de la observada en ambiente marino somero. La fábrica de carbonato marina tiene su máxima eficiencia durante el tramo de mar alto, mientras que la producción en carbonato es mínima junto al transgresivo, low stand, and form stage system tracks. Durante la regresión, la acumulación de sedimentos supera la acomodación y desencadena la progradación de colonias microbianas hacia el centro del lago, mientras que las características de desecación se desarrollan paso a paso sobre las capas dispuestas en todo el margen del lago. Veamos una sección transversal basada en afloramientos de aproximadamente 60 kilómetros de largo y representada por esta línea blanca en este mapa. La recurrencia vertical, así como las tendencias ejercidas por el apilamiento vertical de secuencias de alta frecuencia, determinan secuencias de mayor jerarquía que se puede mapear en toda la cuenca.
La secuencia balbuena es un análogo del presal brasileño. Así, el método desarrollado en la cuenca de Salta se aplicó al campo petrolero Tupí. Los intervalos de presal en Brasil, presal y sal, representan la fase SEG de la cuenca de Santos. Los reservorios pertenecen a la unidad Barra Velha y 100 pozos respaldan la zonificación del reservorio de Tupí. Se reconocieron 3 ciclos elementales a partir de núcleos. Eles são delgados, menos que 2 metros de grosor, e estão limitados por discordâncias subaéreas. De abaixo hacia arriba, o ciclo 1 está formado por greenstone, paxton e shrubs. A ausência de intervalos com material fino sugere formação em condições de alta energia. O ciclo 2 consta de greenstone, paxton, lutita, esferolita com arcila magnética e shrubs. A presença de intervalo de material fino indica condições de baixa energia, mientras que os precipitados químicos sugerem um aumento em la alcalinidade e uma alta relação evaporação sobre precipitação. Finalmente, o ciclo 3 está composto por greenstone, paxton, lutita com matéria orgânica e laminita microbiana, esferolitos e shrubs. A aparição de intervalos de lutitas mais espessos que os ciclos 1 e 2 apunta a uma maior frequência de incursões marinas. Estas características sugerem flutuações de alta frequência no nível do lago, em um substrato de baixo gradiente e alternância de períodos de inundação e exposição subaérea. A comparação entre os ciclos observados em la cuenca de Salta e o presal brasileiro ressalta o mesmo padrão de depositação e lógica de apilamento. Os ciclos elementares de Tupí se observam em toda a unidade Barra Velha. Sua recorrência, respaldada por gráfico de Fish e a cadena de Markov, e a tendência vertical permitiram a identificação de sequências a pequenas escalas, entre 2 e 8 metros de espessor. Aunque com mapeio limitado, estas sequências compõem sequências de escala média, que têm um grosor entre 10 e 40 metros e se pode mapear em todo o campo. A sua vez, tais sequências compõem as sequências a grande escala. Seguindo a tendência imposta pelos ciclos transgressivo e regressivo de alta frequência, o topo do ciclo regressivo exibe em carbonato com boas características de permoporosidade e dissolução, ou seja, cavidades, karsts, cuevas, que caracterizam a los melhores reservorios. Em contraste, o transgressivo consiste em faces de grão fino com baixa permoporosidade que marcam os limites das zonas. Por lo tanto, as sequências de média escala estabeleceram a zonificação do reservório de campo Tupí. Actualmente, Tupí é o campo offshore mais grande do mundo, o quinto campo offshore mais grande do mundo, segundo a revista Offshore Technology. Sua notável produção, ao redor de 1,3 milhões de barris de óleo equivalente, ou seja, 1 milhão de petróleo ao dia, é o resultado, entre outros factores, da estratégia de produção basada na zonificação e caracterização de reservórios, sustentada pela estratigrafia sequencial de alta resolução e aplicada ao ambiente de carbonato lacustre. Por lo tanto, a aplicação de alta resolução, sem dúvida, optimiza a produção de hidrocarburos ao determinar as unidades de fluxo dentro
de una zonificación cronoestratigráfica de reservorios, que a su vez restringe la distribución de las asociaciones de fases y sus propiedades. Los modelos 3D geológicos y de flujo de fluidos deben ajustarse para que la producción simulada respete los datos históricos observados. Los modelos ajustados, entonces, son robustos para pronosticar la producción y respaldar la gestión del yacimiento y la producción, y también para implementar proyectos de desarrollo de producción. Las características de diagnóstico señalan la oportunidad de mejorar la zonificación y, por lo tanto, la producción. En campos totalmente nuevos, como el campo Tupí, la alta resolución identifica los mejores reservorios para la producción y para el retorno económico del proyecto. Esta es una foto de P66, una unidad FPSO que inició la producción en 2010 en el campo Tupí y puede procesar diariamente 150.000 barriles de petróleo y comprimir 6 millones de metros cúbicos de gas, según Petrobras. Ya en campos maduros, la estratigrafía de alta resolución guía un aumento en la producción, identificando zonas lavadas con agua y zonas con aceite aún no drenadas, que marca un incremento en la producción y una fase de rejuvenecimiento del campo. Es de destacar que el rejuvenecimiento de un campo depende de una geología sólida, muy sólida. Ningún proyecto de ingeniería puede resolver problemas geológicos. Me gustaría terminar parafraseando al profesor Dixon, que dijo: las rocas permanecen las mismas. Lo que cambia es la forma en que las interpretamos. Bueno, la forma en que interpretamos el registro estratigráfico aquí presentado resulta de la cooperación de profesionales dedicados con quienes tengo el privilegio de trabajar y a quienes expreso mis profundos agradecimientos. Muchas gracias, chicos. Y también me gustaría agradecer a APG por la oportunidad y dar las gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Magal. Muchas gracias. Fue muy claro todo. Una excelente presentación. Ya recibimos algunas preguntas. ¿Sí? A partir de este momento... Sí, puedes. Ahora sí. Gracias, ahora sí. Mauricio. Gracias. No hay por qué. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, a partir de este momento comenzaremos con la ronda de preguntas y respuestas que surgieron durante la charla. Esta ronda durará aproximadamente 30 minutos en caso de tener muchas preguntas y en ese tiempo pueden continuar enviando sus dudas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Magal, recibimos algunas preguntas, te las voy leyendo. La primera pregunta es de Carlos David Limachi Alcón. ¿Un reservorio con un ambiente eólico podría presentar barreras impermeables que podrían limitar la productividad de los pozos? Sí, Carlos, claro que sí. La verdad es que, si pensamos bien, cualquier reservorio tiene barreras de permeabilidad. Y esas barreras son provocadas por los procesos depositacionales o diagenéticos que afectan al reservorio. Especialmente si tenemos procesos o depósitos eólicos en las cercanías de la línea de costa o de paleolínea de costa, la variación del freático puede promover superficies muy interesantes que pueden marcar esos niveles con baja permeabilidad y, por lo tanto, servirem como límites de zonas. A resposta é sim, e há muitos casos disso na literatura. Se quiser, depois puedo enviar alguns exemplos. Perfecto, Magal. Otra pregunta de José Sánchez. Magal, según tu vivencia y experiencia, ¿qué consejos o tips debemos tomar en cuenta a la hora de refinar o hacer estratigrafía de alta resolución?
Muy bien. El primer consejo es, regresa a la roca. La roca tiene toda la información que uno necesita. Todas las demás informaciones que tenemos de registro de pozo o sísmica es indirecta. La información directa proviene de las rocas. Ese es el primero. Así que un estudio sedimentológico muy fino, basado con los reconocimientos de asociaciones de fases y el apilamiento vertical de esas asociaciones de fases que muestren ciclos transversivos y regresivos, así estará bien para empezar un trabajo de alta resolución. Y a cada cambio de patrón de apilamiento, tenemos una superficie estratigráfica. Entonces, el primer consejo, regresa a las rocas. Hace un estudio muy bien de sedimentología, de descripción faciológica. Y mira los cambios en los patrones de apilamiento que marcan las superficies estratigráficas. Así tú tendrás el marco cronoestratigráfico de alta resolución. Perfecto, Magal. Les recuerdo que nosotros estamos tomando nota de todas las consultas que nos están enviando y si hay alguna información que Magal les pueda hacer llegar, entonces ya tenemos sus contactos y les pasaremos esos contactos a Magal para que pueda responder esta vía email. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Raiza Suerio. ¿Cómo sería el caso de alta afectación por efectos diagenéticos? Bueno, la verdad es que en muchos casos los efectos diagenéticos son controlados por los procesos depositacionales. No me refiero a una dolomitización extensiva en el reservorio carbonático, por ejemplo. Pero muchas veces, mesmo en carbonatos, la diagénesis sigue las barreras o tiene una preferencia para concentrar o reforzar las distintas propiedades petrofísicas de las fases. Así que es muy común, muy recurrente que la diagénesis es controlada por los procesos depositacionales. Hay algunos artículos que tratan de eso, incluso a nivel de lámina petrográfica, thin sections, y que ya ha demostrado esta prevalencia, como diría. Así que, mesmo que tengamos diagénese, y de fato, de hecho, nosotros tenemos diagénese en todos los reservorios, la diagénese no prejudica el análisis estratigráfico. Solamente cuando la diagénese es muy pervasiva y cementa todo, por ejemplo, con muchas zonas con fallas, fraturas, o una dolomitización muy extensa en carbonatos, ahí sí que perdemos el control deposicional. Pero en la mayoría de los casos, el control depositacional es fuerte y de alguna manera conforma la diagénesis. Ok, Magala. La siguiente pregunta es de Edgar Borda. Antonio, muchas felicidades. Gracias por compartir esta presentación. ¿Podrías extender un poco más la explicación sobre diferentes niveles de OWC? ¿Están relacionados a temas estructurales solamente? Yo no comprendí avanzar en el tema de... Extender un poco más la explicación sobre los diferentes niveles de OWC y si están relacionados solamente a temas estructurales. Ah, bueno, se refiere a diferentes contactos, aceites, agua. ¿Es eso? Oil water contact, sí. Ya. Bueno, la verdad es que no. Muchas veces los diferentes contactos, agua, aceite, gas, agua o gas, aceite, eles también resultan de una compartimentación estratigráfica. No es necesario que tengamos un estilo estructural muy complicado para tener diversos contactos de fluidos en el reservorio. En ese ejemplo que vimos hoy, en el caso de estudio, las fajas son muy pequeñas, son muy distintas, no diría insignificantes, pero el reservorio compone una estructura en rollover o anticlinal, y ese rollover, pouquísimas fallas lo atravesan. Pero hay distintos contactos
aceite, água, gás, aceite e mesmo gás, água, provocados pela compartimentação estratigráfica. O que passa é muito sencillo. Imagina um reservatório muito compartimentado estratigraficamente e empieza a produção de uma destas zonas. À medida que avança a produção e se retira o óleo, aquela zona terá uma movimentação do contato óleo-aceite, aceite-água naquela zona. Ou seja, à medida que se produzem zonas distintas simultaneamente, o contato em cada uma delas vai se modificar, vai se mover devido à produção. Os contatos originais, que já eram muitos, agora são modificados pela produção. E não há nada de estrutural que está provocando esta movimentação. Somente a compartimentação estratigráfica. Isso é muito comum em reservórios que estão compartimentados por conta dos processos depositacionais que lo generaram, como o exemplo que vimos hoje no campo de Brasil de Santa Lúcia. Assim que não necessita ter um estilo estrutural complexo para ter muitos contatos entre fluidos. Basta ter reservórios muito compartimentados, lateral e verticalmente, e naturalmente os contatos serão distintos. ¿Está bien? Perfecto, Magal. La siguiente pregunta de Julio Murillo. En un ambiente depositacional mixto, marino continental, ¿las fases con alta energía representan las mejores características del flujo en el reservorio? ¿Cuáles serían las principales barreras de flujo en este tipo de medio? Sí, de manera general, las fases de más alta energía son los mejores reservorios, claro. Y las barreras de permeabilidad verticales, o sea, los límites de zonas, son exactamente las fases de grãos más finos, que pueden ser areniscas más finas, que pueden ser lutitas, que pueden ser carbonatos. Así que, de manera general, sí, las fases de alta energía, especialmente en depósitos clásicos y alguna cosa de mixto. Pero acuerde, en depósitos carbonáticos, essa relação nem sempre é verdade. A diagênese pode modificar isto. Pero de maneira geral, em depósitos clásicos e mistos, essa regra é válida. Perfecto. Tenemos una pregunta de Ivich García. Muchas gracias por la presentación, Magal. Una consulta. ¿Usan técnicas de Machine Learning en estratigrafía de alta resolución? Saludos desde Caracas, Venezuela. Graças, amigo. A verdade é que sim, já estão começando muitos estudos e muitos desenvolvimento de softwares para inteligência artificial, para estratigrafia de alta resolução, e não somente isso, para também a generação de depósitos sedimentários. Como as superfícies estratigráficas, elas são resultantes da atuação de los mesmos processos que generam os depósitos sedimentários, ao se estudar ou proponer ao computador que haga determinado processamento para reproduzir a depositação, naturalmente também esse software vai a reproduzir os limites que são as superfícies estratigráficas, porque elas são derivadas dos mesmos processos que generam os depósitos. E naquele paper que eu mostrei, logo no início dessa apresentação, há uma parte que se trata das superfícies, da generação das superfícies estratigráficas. E sim, há muito estudo em inteligência artificial que se estão desenvolvendo para melhorar aún mais esta identificação em alta frequência com aplicação imediata na produção. Esse é um campo novo que está avançando muito rapidamente. Perfecto. Una pregunta de Felipe Guadagnin. ¿El análisis del registro geológico expuesto en afloramientos es la única forma de obtener información de alta resolución lateral y vertical? ¿Cómo pueden los análogos de afloramientos ayudar a modelar los reservorios naturales y aumentar la producción de campos petroleros? Muy bien, gracias, Felipe.
La verdad es que las técnicas tradicionales de descripción de rocas en afloramientos, yo me refiero a tradicionales de trabajar con la brújula, el martillo, la trena para medir el espesor. Essas técnicas estão sendo actualizadas com o aparecimento de novas tecnologias, como o imageamento, por exemplo, com LIDAR ou com drones, e a construção de modelos de reservorios ou modelos de afloramento virtuais. De hecho, os modelos virtuais em 3 dimensões são muito mais precisos em análise de afloramentos, porque nos permite ver não só o apilamento vertical, mas também as relações laterais entre os diversos tramos ou as diversas camadas que sejam. Assim que é um avanço significativo que hoje está ocorrendo com a utilização de modelos virtuais de afloramentos ao estudo de análogos de afloramentos, e que isso sim, com essa informação em 3D, um modelo 3D com informações obtidas a partir de estudos ou de modelos virtuais de afloramentos, podem ser trasladadas ou comparadas também em 3D a los depósitos reais em subsuperfície. Esse é um avanço fantástico que estamos agora vivendo por conta da tecnologia e que já ha demonstrado seu valor em vários exemplos mundo afora. E que logo estaremos publicando um artigo sobre esta aplicação na Bacia Lusitânica, em Portugal, onde eu vivo. Assim que é uma novidade, pero muito forte. Há muitos grupos de universidades trabalhando com isso para a aplicação de modelos virtuais de afloramentos, a extração de informações estruturais estratigráficas em 3D, que, por sua vez, pode ajudar a la comparação em estudo de reservorios reais em 3D também, pero em subsuperfície. Ok, Magal. Tenemos una nueva pregunta de Julio Murillo. ¿Cuál es la información más importante que se puede extraer de los registros eléctricos referente a las fases? ¿Y cuál sería otra herramienta que puede resaltar aún más este análisis? Bueno, é muito curioso que aqueles que trabalham com os registros elétricos, quando deparam com algum problema, preferem mirar aos testigos, aos núcleos, para buscar uma solução. Mientras que aqueles que trabalham com os testigos, os núcleos, quando têm algum problema, tentam achar a solução mirando aos registros de poços. É muito curioso, pero é uma constatação de minha experiência. O que pasa es que el registro de pozos son informaciones indirectas de las rocas. Así que yo he vivido muchas veces situaciones como tales. El registro de gamma ray, que supuestamente reproduce las diferentes litologías, no funciona para el registro de esta litología porque, por ejemplo, las areniscas son muy radioactivas. O os carbonatos têm respostas similares a las areniscas limpias. Assim que a informação mais importante que podemos começar a estudar em qualquer aplicação de reservório ou estratigráfica que seja, de los registros geológicos, primeiro, a calibração precisa com os testigos, com os núcleos. Depois de esto calibrado, talvez perfil não seja aplicável para identificar o patrão de apilamento. Por exemplo, o perfil gamma-ray pode não funcionar, mas o sônico pode funcionar. A comparação de densidade e neutrão pode funcionar. Assim que a eletroreatividade não se presta a isso. Assim que há que calibrar a informação de registro de poços com as informações de rocas, testigos e testemunhas e núcleos, e daí perceber qual é o perfil ou quais são eles que representam as tendências de cambios de apilamento vertical para que podamos marcar as superfícies estratigráficas e zonear os reservórios. Sem a correlação ou a calibração perfil-roca, é muito perigoso fazer inferências sobre qualquer coisa
solamente basado en perfiles. Perfecto, Magal. Ya no tenemos preguntas. Con esto finalizamos esta ronda de preguntas. Solo te paso algunos comentarios de algunos participantes. Raiza Suerio, excelente presentación. Muchas gracias. José María González, muy buena presentación. Muchas gracias, Magal. Carlos Neves, a presentación muy bien envasada. Parabéns. Y eso es todo, Magal. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias nuevamente a todos los que participaron en la charla de hoy. Seguro fue de gran valor para todos los participantes. De igual manera, agradecer a todos